Hello. Vamos a ver. Ahí está Vanessa también. Bueno. Mara, lastimosamente no se mira con mi cámara. Ah, ok. Bueno. Muy bien. Se puede poner entonces, bueno, sí, aquí se ve que habla. Bueno, aquí estamos. Vanessa fue, está por aquí. ¿Se fue Vanessa? Ah, no, aquí está con nosotros. Ok, bueno, vamos a dar un chancecito en lo que se conectan varios amigos, seguidores de lo que es el Festival Renace. Bien, buenas noches amigos que están por aquí, buenas noches a mis compañeros del festival que están aquí presentes con nosotros, buenas noches al público que nos va a ver, que sé que se van a conectar ya prontito, y buenas noches a todos los que nos acompañan fuera de lo que es la internet, o sea, nuestros familiares que están con nosotros en la casa y nuestros amigos que siempre, ¿verdad?, nos apoyan. ¿Cómo están? Bienvenidos al foro número 1 del Festival Renace, el foro cultural. ¿Cómo están esta noche? Tenemos muchos invitados aquí hoy. Tenemos por aquí, vamos a empezar al señor Gabriel Arellano. Gabriel desde México. Saludos. Tenemos al señor Serif Mejía de México también, pero vive en Utah, en Estados Unidos. Así que saludo y es nuestro host. Nuestro hub, debo decir nuestro hub, porque es como los aeropuertos que tienen un sitio de salida grande. Vaya, pues ahí está. También tenemos a don Chino Márquez, de Cuán Gigante, desde Puebla, México. También tenemos por acá a la señora Gloria Cortés, desde México. También, desde Puebla también, ¿no? Es verdad que hoy es Puebla Day. Ok. Y también tenemos a Chio Tonali del ballet. Bueno, de hecho, Gloria Cortés es del ballet de Chalchutlicue y Chio es del ballet Tonali también. Tenemos aquí a nuestra promotora del Enlace Cultural Caribeño desde Honduras, actriz y cantante también, Vanessa Ulloa. Saludos, Vanessa. Es un placer aquí estar con tanto mexicano y mexicana como usted. ¿Verdad? Ya yo no digo que soy puertorriqueña porque no me creen. Soy guaraníes. Así que bueno. Y esta su servidora, pues Mara Betancourt, tu rumbera del Caribe, que siempre está aquí presente, dando la cara por esta. Nadie quiso sustituirme ni un día, ¿me? Yo decía, Dios mío, un solo día que no vean mi cara, porque imagínate. Pero bueno, aquí estamos. Y aquí estamos hoy, vamos a tener una conversación, vamos a un pequeño foro donde vamos a dialogar sobre cultura, sobre el folclore, las diversas culturas dentro de los países, ya que sabemos que los países no tan solo se componen de una sola etnia o una sola figura, ¿no? También tenemos lo que son somos una mezcla. Latinoamérica es una mezcla. Diría yo que América completa es una mezcla. Y eso es lo que nos hace únicos y nos hace más fuertes y nos hace unas personas increíbles. Y de eso es que vamos a hablar. Sus cada país tiene sus distintas culturas y después vamos a estar comparando un poquito aquí y allá con lo que tenemos y con lo que, ¿verdad?, que tenemos parecido, que es diferente. Y así que vamos a conversar un ratito. Déjame ver si puedo bajarle el volumen, que se oye tan duro todo lo que me mensaje. Ok. Alguien que hable, por favor, a ver si estoy dando de qué es. Hola Mara, buenas tardes. Hola. Probando. 1, 2, 3. Gracias. Bueno, más adelante quizás esté con nosotros otras personas que estamos esperando, pero vamos a empezar con los que están, ¿verdad?
Y vaya, México es uno de los grandes países latinoamericanos con más diversos y más ricos en cultura, en verdad, ya que abarcan casi todos los géneros. Y quiero que vamos a empezar a hablar sobre la parte geográfica. ¿Cómo México está dividido por cultura? O sea, ¿qué diferencia tiene el norte? ¿Qué tiene el norte que no tiene el sur, el este, las costas? Vamos a hablar un poquito general sobre la parte geográfica y las culturas. ¿Quién quiere empezar de todos los que están aquí? No todos a la vez, porque si hablan todos a la vez no nos escuchan. Bueno, geográficamente creo que hay mucha diversidad, tal como tú lo has mencionado, Mara. Cada uno de los estados, cada uno de los estados de la República Mexicana tiene su propia cultura. Inclusive hoy día estamos compartiendo este foro con puros compañeros de Puebla. Yo mismo soy poblano y en nuestro propio estado hay una diversidad cultural grandísima, ¿no? Mencionas y preguntas, bueno, ¿qué diferencias hay entre el norte y el sur? Bueno, hay una diferencia abismal culturalmente por las influencias que se reciben, ¿no? Muchas de la influencia que se recibe y podemos hablar, por ejemplo, en toda la parte con límite costero, pues recibe una influencia por ahí, ¿no? De ahí llega mucha de la influencia desde tiempo antiguo, cuando empiezan a recibir un poco de colonización, empiezan a llegar y empieza la mezcla junto con las personas nativas o del lugar. Y bueno, después se ha hablado mucho también, inclusive lo tocamos en algún otro de los foros aquí en el festival. Bueno, empieza la parte del cristianismo y eso ya también tiene una influencia muy grande, pero digo, es hablar, podríamos hablar específicamente de un solo estado y de ahí podíamos derivar. A eso voy, ¿no? Porque básicamente cuando me refiero a la geográficamente, yo sé, bien dices tú, que hay unas partes que son quizás más tocadas por la parte, se quedaron con su parte nativa, indígena, por decirlo así, y otras más fueron más influenciadas por la parte europea. Quizás la costa fue más influenciada también por la parte quizás hasta africana, no sé, en algún momento. A eso que me refiero. ¿Cómo podemos ver México si fuera un mapa cultural, verdad, que estamos viendo? El centro de México, la parte quizás del centro, ¿qué influencias tiene más? ¿Cuál fue la influencia mayor? ¿Fue más europea y se quedaron, o fue quizás la más indígena? ¿Qué podemos ver dentro en el centro? Si yo voy ahora mismo al centro de México y quiero descubrir. Pues adelante, maestra. En el centro de México, pues aún se conserva lo que son algunas danzas prehispánicas. Sin embargo, sí fueron influenciadas en gran mayoría por los españoles. Se conserva la danza de los concheros, que originariamente nace en Querétaro y pertenece a todo el centro. ¿Puedes repetir el nombre de la danza? La danza de concheros. Concheros. La danza de concheros. Adelante, maestro Gabriel. Sí, pues iba a comentar que obviamente México está lleno de muchas etnias. Esto de las etnias es prácticamente lo que nos da el conocimiento o las divisiones que tenemos de lo que es norte, centro y sur de todo nuestro México, ¿no? Entonces, gracias a estas etnias que nosotros tenemos como pueblos indígenas, es como se empieza a dividir nuestra cultura de México, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante que tengan, obviamente, el conocimiento. Y por eso México es un país llenísimo de
mucho folclore, muchas tradiciones y muchas culturas Muchas gracias variantes. a estas etnias indígenas que tenemos en México, ¿no? O Y sea, una pregunta que tengo rapidito. O sea que no fueron solamente, cuando hablas de muchas etnias indígenas, estamos hablando de muchos nombres de distintas, agrupaciones, por decirlo así, o distintas comunidades. Sí. Mencióname unas cuantas que no sepamos, porque sí siempre sabemos de los mayas, de los aztecas y de toda esa gente, pero queremos algunos nombres en específico de esas comunidades que aún existen y que también, de hecho, vienen ya desde tiempos ancestrales. Claro, por ejemplo, en el norte, en lo que es Sonora y Sinaloa, están estas etnias que son de los mayos y de los yaquis. Estas, obviamente, tienen un poquito la influencia de más al norte, ¿no? De lo de Estados Unidos, pero son estas etnias que son parte de lo que es el norte. Repito, lo que es los mayos y los yaquis. Tanto en Sonora como en Sinaloa encontramos estas etnias. ¿Qué otra? En Coahuila, los quiquipúes, si no es que no recuerdo muy bien, los quiquipúes también están ahí. En Tamaulipas, están los nahuijas, creo que se llaman así. En San Luis Potosí, los chichimecas, los PAMES, hay infinidad, ¿no? Y como estabas comentando, en el sur, pues los más conocidos, los mayas, en Michoacán, los purepecha, los otomís, en Jalisco se encuentran los huicholes, en Nayarit también parte de los huicholes, los coras, los nahuas. Entonces, México, repito, tiene un montón de etnias, que eso es lo que hace que se vea bastante vistoso. Y yo solamente quería comentar y aclarar también que a pesar de que llega toda esta influencia, hay infinidad de estas etnias que aún conservan mucho de lo que ha sido una tradición ancestral. Y se ha venido no solamente rescatando, sino que se ha venido también pasando por generaciones, ¿no? Y por supuesto, viene sufriendo algunas pequeñas transformaciones como parte de la evolución natural, pero sin embargo sí ha habido mucha preocupación por mantenerlo, ¿no? Y todavía hay algunas comunidades que son demasiado celosas en el buen sentido para poder conservarlo y mantenerlo. Y estoy seguro que hay muchas que aún todavía todavía están por descubrirse, ¿no? Todavía necesitan tener esa investigación para poder llegar a ellas. Y bueno, tal vez una de las que ha llegado en estos últimos tiempos y que ha tenido últimamente un resurgimiento muy grande es precisamente lo que tiene nuestro buen amigo Chino Márquez con los tecuanes, ¿no? Que es parte de lo que se vive en nuestro estado. Efectivamente. Es bien, totalmente diferente. Ajá, Chino. Bueno, comentar aquí y reforzar lo que dice el amigo Sanit. Es muy cierto, de hecho te estamos hablando de un pueblo 100% indígena. Yo soy de una madre mixteca con un padre de descendencia mulata. Para empezar, aquí en Acatlán de Sobre Puebla, en las dimensiones mixtecas, no hay gente alta, es gente muy chaparra, muy morenita, y sobre todo son muy apegados a las tradiciones todavía. Aquí te voy a hablar de lo que nosotros vivimos como mixtecos. Empieza desde un costado de Tecamachalco, Tehuacán, Tepeji, Izúcar de Matamoros, hacia la parte costera. Empezamos en la Mixteca Baja, que le conocemos toda esta parte, hasta llegar hasta el Istmo Tehuantepec, que es la Mixteca costera, y que entre todo esto hay infinidad de regiones donde se ha compaginado el mixteco con otras etnias que hay. Por ejemplo, tenemos el mixteco con Amusco, que se vive en Guerrero, que son los que cuidan los códices mixtecos y que son los que respaldan todas las tradiciones que tenemos, que se han vivido bajo la
conquista y todo esto, yo te puedo decir, nos sentimos muy orgullosos de ser mixtecos. Hay una parte muy endémica con nosotros de que el lenguaje que se maneja aquí es mixteco. A pesar de eso, son 75 variantes que se viven en toda esta parte que te Wow. estoy comentando, desde Tecamachalco, parte del Valle de Tecamachalco hasta la zona costera, que es lo de el Istmo de Tehuantepec. Y algo chistoso, tenemos asentamientos de negros mulatos en la zona costera de Guerrero, y compaginamos mucho con las tradiciones que vivimos acá. Para muestra un botón. Como una pregunta, Chino, antes que sigas. Cuando dices que tienen mezcla con negros y mulatos, dinos algo que realmente sea bien, que compartan culturalmente con esa, pues, esta otra parte de lo que es esa mezcla. La mezcla que... Más que nada se comparte la tradición de Día de Muertos, ya que acá nosotros en la parte mixteca, el Día de Muertos es una parte muy fuerte con nosotros en la espiritualidad. Con la gente mulata, un saludo de hecho para el amigo Miguel Ventura, el maestro de los diablos cuijileños, es uno de los maestros que ha dado a conocer esta cultura afromexicana, que ahora denominada la tercera raíz, y que te lo puedo decir así muy orgullosos, tienen parte de la esencia mixteca en el sentido de la preservación de la cultura y sobre la forma que ven a el mal, esa deidad que para nosotros simplemente es una dualidad de poder trascender, y para nosotros el diablo no es como toda gente cristiana piensa o católica, que es algo mal. De hecho, yo soy lasallista, por poco mucho que sepan, incluso estuve estudiando en un seminario. Aquí la situación es... que tu seminario fue el de La Salle. O... no, aquí cerca de Acatlán es una comunidad que se llama Huajuapan de León, donde estuvimos en el seminario presbiteriado. Estuvimos ahí, de ahí terminamos los estudios en La Salle, en una escuela de inducción católica, y de ahí se lleva mucho, muy apegado. Te puedo decir que nos sentimos muy orgullosos de no ser... hay incluso una traducción de una cultura que se llama Mije, que está muy compaginada con lo que es la mixteca. De hecho, hay un dialecto de mixteco con Mije que cambia mucho la acentuación, pero da a entender mucho las oraciones que pretende dar la persona ahí, y son oriundos de esta zona enclavada entre la parte de la montaña de Guerrero y la parte de la montaña de Oaxaca. Es algo que mucha gente a veces desconoce, esta situación de las raíces que tenemos, pero incluso son los nunca conquistados. De hecho, la traducción de un Mije, traducción al español, al castellano precolombino, quiere decir los nunca conquistados, ya que ellos vivían en las altas montañas. Incluso el acceso para poder llegar a esos pueblos es complicado. Muy difícil. Con mulas, hay que llegar con caballos o incluso caminando. Y algo que nosotros nos da gusto decirlo, gente que todavía vive su cultura y tradición muy apegada a ellos. Lo mismo pasa en la costa de Guerrero. Tanto arraigo ha tenido y se ha mezclado la cultura de africana con los mexicanos, que ya hay una tercera raíz, y donde están mezclando los santos católicos con los santos y eso ocurre ancestrales de la religión de ustedes. Ahora nosotros aquí se ha denominado algo chistoso, lo que en Cuba años atrás se estaba viendo muy fuerte, donde predominaba sí, la religión cubana es la santería, lo que conocemos los orichas y los yoruba. Aquí en México son bien vistos por la situación de que somos politeístas, creemos en diversidad de santos, y aún así los pueblos mixtecos, incluso aquí hay chichimecas, zapotecas, hay mijes, tenemos una infinidad de culturas mezcladas que llegaron a este terruño del Mixtecapán, desde la zona costera hasta la puerta de la Mixteca que tenemos ahí, Tecamachalco, el Valle de Tecamachalco, y todo esto conlleva que solamente preserven sus tradiciones, aparte de que es muy fuerte también el catolicismo acá, y tenemos incluso zonas arqueológicas abandonadas por la implantación de
la colonia. Incluso hay mucha gente que no entiende, pero hay danzas que a pesar de la conquista ellos siguen bailándole a sus dioses. Claro, eso siempre pasa en muchos sitios también culturalmente. Hay muchos bailes, por ejemplo, volviendo a Cuba también, que en la parte afro, lo que es la rumba y todo eso, aparte de lo que conocemos alegre y bien vistoso, pero también tiene una trascendencia religiosa. Realmente casi todos los bailes son de saludos a los dioses, sí. Lo que nos está platicando nuestro buen amigo Chino Márquez, fíjate, Mara, solamente nos está platicando un poco de una parte que tiene que ver con 3 estados de la República. Entonces, exacto. pero esa misma devoción con la que él habla y a la que él se refiere, la podemos ver en todos los estados de la República, en México, y eso es una realidad que se vive en todos lados, ¿no? Y independientemente también del, pues, inclusive es un tema que se puede tratar en una sola plática. En otro lado, hablar solamente en otros foros. Claro, no, claro. Definitivamente. Porque hablar solamente de la influencia africana es un tema seguro que sí, ¿no? claro que sí. Por eso estamos hablando general ahí un poquito, porque mucha gente, Sí, mira lo que ocurre, mucha gente piensa y siempre tienen la ideología de que México es solamente indios y europeos, y se acabó. Dicen que, incluso dicen, no, es que no se llevan con los negros, no, que no hay negros allá. Y yo digo, es que es mentira, porque yo me crié viendo televisión mexicana, muchas cosas, y sí, habían morenos actores negritos que bailaban, que actuaban en las novelas y salían y eran mexicanos, no es que eran traídos de otro lado. Entonces yo sabemos por ende de que obviamente tiene que haber alguna región que haya sido más influenciada que otra por la raza negra. Igualmente los distintos tipos de razas de razas, no de razas españolas, sino de los españoles y europeos que llegaron a América, tuvieron que haber algunos que fueron más que otros, como en el caso de todas, ¿verdad? Sí, uno de los lugares más mencionados donde tuvo mucha influencia de los africanos fue la región de los totonacas. Entonces ahí en lo que es en ¿Qué Veracruz. región es esa? ¿Dónde está? Por eso les comento que es por Veracruz. Entonces, en Veracruz existe esta etnia de los totonacos que también colinda con Puebla, que también colinda con otros estados, y es por eso que ahí es lo que les digo, surgen muchas historias, muchas danzas que son a la traída a la llegada de los españoles, ellos traen a los esclavos pues negros a estas regiones, y es como van viviendo situaciones que los indígenas mexicanos empiezan a copiar de los rituales que hacían pues, los africanos, ¿no? Entonces, estamos nosotros prácticamente en esa parte influenciados por los africanos, ¿no? Y como comentábamos desde un inicio, gracias a estas etnias que México tiene, pues obviamente tiene su folclore, pero muy marcadito, ¿no? Entonces, ya estaba comentando acá nuestro amigo Chino Márquez. En Puebla, tan solo en Puebla tenemos a los mixtecos, tenemos a los nahuas, tenemos a los otomís, tenemos a los popolocas y tenemos a los totonacas. Entonces, imagínense todas estas etnias solamente en un estado, y Oaxaca ni se diga, o sea, Oaxaca se la lleva, ¿no? Tiene un montón de etnias en un solo estado que qué bárbaros, ¿no? ¿Comparten estas etnias algún tipo de lenguaje, algún tipo de danza, algún tipo de arte que puedan compartir estas etnias, aunque sean diferentes? Sí, lo que es el idioma o el dialecto, aunque estén dispersos en distintos lados de México, sigue siendo pues eso, lo característico, ¿no? Por ejemplo, el náhuatl es casi la lengua oficial en México, ¿no? Sí. Pero pues también
al irse al norte cambia, es dependiendo la etnia, pero sí se comparten la mayoría de cosas, ¿no? De Por etnia. ejemplo, sí, por ejemplo, Sí, acá en la Sierra Norte de Puebla, que también es Puebla, pero yo estoy al norte, Es más, influye más lo que es la etnia totonaca y también la nahua. De hecho, aquí es donde es como el punto de convergencia entre totonacos y nahuas. Entonces, aquí, como la vez pasada que yo les contaba sobre, es una región que se llama Huasteca y pertenece a la Huasteca poblana y se bailan los guapangos. Sí, algunos son de enagua negra y algunos son la enagua es como una falda, algunos ajá. son blancas, de acuerdo también a la etnia. A eso le iba a preguntar, ¿tiene alguna referencia? Ok, es de acuerdo a la etnia donde están ubicados. Es exactamente. Qué bien. Muy bien. Bueno, quiero ahora que a ver si Miss Tonali me comenta un poquito. Y quiero presentar a don Leo Castro, que está por ahí. Ya llegó. y bueno, y Vanessa, que sigue por aquí. Quiero que me cuenten un poquito en cuanto a México se refiere en cuanto al baile. Vamos a hablar un poquito del baile porque sé que es lo que ¿verdad? La mayoría aquí pues hace. Muchos de ustedes son directores y bailarines. El baile, sabemos que obviamente tenemos estilos diferentes, norte, sur, este y oeste. Y centro, muchas veces tenemos estilos diferentes y por supuesto las etnias tienen su propio estilo y ¿verdad? Unicidad de hacer las cosas. Pero siempre que hablamos de México hablamos de los taconeos, de las faldas anchas, arriba, abajo, los colores. Y esto se ve en todos lados o es realmente como algo icónico que que le han puesto los demás para simplemente fijar la imagen de México. Lo que pasa es que, por ejemplo, cada estado de la República Mexicana tiene sus bailes y sus danzas. Es como si fuera como un país pequeño, cada estado. O sea, no una sola danza o dos danzas o tres representan a todo México, sino que cada estado incluso tiene muchas danzas. O sea, es multidiverso. Ajá. Necesitaríamos mucho tiempo como para poder explicar Claro, todo, claro, claro. ¿no? Sí, pero mi pregunta va más, porque siempre que vemos, por ejemplo, vamos a hablar de las películas. En las películas pues siempre presentan solamente una imagen mexicana y pues eso es lo que la gente se lleva, que es todo México. Obviamente sabemos, obvio que no es así, pero por ejemplo, hay ciertas cosas que sí se comparten entre todo el país. ¿Será esta imagen de taconeo icónica que tiene México esa la realidad, la que en todos sitios se baila el taconeo con sus faldas anchas, con su traje, con sus sombreros grandes? ¿Es esta la No, imagen que se mente? bueno, realmente a veces por la cercanía de los estados tienen similitudes. Por ejemplo, está Nayarit, está Colima, está Jalisco, que tienen similitudes en los pasos, pero sin embargo cada uno de ellos tiene su vestuario y tiene su música. Sin embargo, ahí vas a encontrar música de mariachi y vas a encontrar también algún colorido. Por ejemplo, de Colima, pues la falda blanca, amplia y también tiene similitudes. En Nayarit la falda también es amplia, pero son coloridos chillantes y y Floreado. entonces floreados exactamente, ¿no? Entonces, y en Jalisco, pues, que es el estado más representativo de toda la República, que por aquí escuchan mariachi y siempre hay que presentar Jalisco, son esas faldas amplias llenas de colores y listones con el traje charro. Incluso por ahí de repente nos andamos peleando con el jarabe tapatío, tanto en Puebla como en Jalisco, porque de igual manera se baila aquí en Puebla con el traje típico de la China poblana, ¿no? Que fue una esclava que
que también iba a ser vendida y la rescataron, y por toda esta historia que tenemos y que los invitamos a que se inscriban al curso del profe Gabriel, que ahí les vamos a explicar la historia de la China poblana. Entonces bailan con el traje de la China poblana y a veces utilizan el traje de charro, que no debería de ser, sino con el traje de chinaco. Sin embargo, hay ocasiones que también Jalisco adopta ese jarabe tapatío y lo baila con el traje de colores y con el traje de charro. Entonces, sí, de repente... Perdona, ¿cuál es la diferencia entre el chinaco y el de mariachi para entonces estar... Yo, por lo menos, la próxima vez decir, este es un mariachi, este es un chinaco. Ajá, el traje de charro de Jalisco, pues es el típico que todos conocemos, del sombrero amplio, abotonado, negro, con garigoleos, con galones. Ese es el traje de charro de Jalisco. Y el de chinaco, pues es el pantalón acampanado con paliacate aquí, que parece Morelos. Que Morelos es sí. Se me fue. Entonces, esa es la diferencia. Sin embargo, tenemos similitudes en zapateado. Igual, cada uno de nosotros como maestros de danza, que igualmente el estado de Veracruz tiene muchísimo zapateado y es muy diferente. Sin embargo, de repente cada uno de nosotros también le pone su creatividad, sin salirnos de la línea. Por ejemplo, no podemos meter un zapateado de Tamaulipas en el estado de Veracruz, o no podemos meter un zapateado de, ¿qué se puede decir? De Michoacán o de Hidalgo en otro estado, ¿sí? Pero sí podemos tener nuestra creatividad sin salirnos de la línea. Te repito, por ejemplo, aquí Jalisco, Nayarit y Colima sí tienen similitudes por la cercanía. Es como Campeche y Yucatán, que tienen similitudes en las jaranas porque tienen la cercanía. Ya. Sí. Ay, qué interesante, muy interesante. Lo único que sí compartimos, que nosotros como maestros de folclore le llamamos, son los pasos básicos. Casi en todos los estados vas a encontrar un zapateado de 3, aunque sea de Jalisco, aunque sea de Puebla, aunque sea en otros, siempre vamos a encontrar el zapateado de 3, la carretilla, el borrachito, le llamamos así. Sí. Y casi se comparte casi en todos los estados. Obviamente, cuando llegamos ya muy al sur, cambian un poquitito, pero también tienen lo que son los guapangos norteños, pues tienen zapateado de 3 también, ¿no? Entonces, ahí es donde se vuelve a repetir, repito, los pasos básicos que tenemos. Como mencionaban en algunos de los talleres, tanto el profe Gabriel como la maestra Gloria, lo único que cambia en eso es la acentuación que se le da en determinado, el golpe en determinado paso, ¿no? Entonces, a veces lo damos en el 1, a veces lo damos en el 3 o lo damos en el 2, pero va a ser un zapateado de 3 básico en sus diversidades, ¿no? Muy bien, excelente, qué bien. Me encanta, esta diversidad es magnífica porque, pregunto rapidito, Chino, los tecuanes no zapatean. ¿Allá se zapatea o no? No, mira, vamos... Se nos congeló. Ay. Bueno, se me prepara don Leo y Vanessa porque les voy a preguntar también unas cuantas cositas. Vamos a ver si Chino vuelve. Yo creo que solamente sería importante enfatizar, Mara, la cuestión, sí. la cuestión de la conquista. Hay que ponerlo antes de y después de. Claro. Claro de ahí es de donde se parte todo, ¿no? Todo lo que se hizo antes de, por supuesto, todo lo que son los grupos prehispánicos, lo que tenían, la razón por la que tenían, viene la conquista y entonces muchos de ellos tratan de mantenerlo, inclusive de esconderlo, de disfrazarlo o de junto con lo que les estaban enseñando,
tratar Mezclar. de esconderlo para poder mantenerlo y de Claro. esa manera seguir con sus propias tradiciones, ¿no? Claro que sí. Entonces ahí es donde después de la conquista, por supuesto, viene la influencia, entran los taconeos, ya no nada más la influencia española, la influencia europea Europea en por el general. otro lado, con las Exacto. redobas, con los chotices, con todo ese tipo de música completamente diferente. Y ahí podemos entrar no solamente en el baile, sino también en la música, que es algo completamente diferente, ¿no? Ahora le preguntabas a nuestro querido amigo Chino Márquez y ahí es algo completamente diferente, definido por un cierto tiempo y que ahora ha venido a resurgir manteniéndose de una manera muy bonita esa tradición de los tecuanes, ¿no? Y obviamente allá pues ellos se mantienen más en la cultura prehispánica, según entonces voy entendiendo. Y pues obviamente ya este tipo de, pues, vaya, de taconeo y demás, es que, por ejemplo, en el grupo de los tecuanes que vi, pues son varones casi todos, nada más que quizás la que estaba vestidita como de brujita, o la señora la limpia, vaya, pues la que limpia. Ella fue, no sé si es una mujer la que carga la máscara y demás, pero veo más varones que mujeres en este tipo de cuadrilla. Por eso mi pregunta, ¿se taconea, no se taconea? Porque si yo entiendo la parte de que solamente se quedaron más en resguardando sus raíces, pero vi más varones que mujeres, entonces este tipo de baile que es quizás un poco más femenino, ¿se da en este tipo de lugares, en este tipo de cultura? Mira, en la danza se da ya. Antes nada más era exclusivamente de hombres. Ahora, ya las mujeres son las que encabezan parte de esto y hay una mayor pluralidad en ese sentido. Estaba yo ante la pregunta. Mira, la historia de nuestro México en lo que es la danza tiene 3 momentos. Antes de la conquista, en el periodo de la conquista y después de la conquista. Es lo que tiene mucha razón, porque igual, entra la conquista, empieza incluso a cambiar el vestuario. El vestuario se adapta, siempre se ha adaptado vestuario europeo. Lo que comentaba la maestra Gloria, igual. Los zapateados, en el caso de la danza de tecuanes, no llevamos un zapateado, pero sí se respetan unos cruzados. Nosotros así le conocemos cruzados. Algunos maestros le llaman paso de herradura o cualquier tipo de forma de poder dar a conocer un cruzado, un intercambio, un avance. Pues sí, ya hay incluso grupos que se han popularizado en este aspecto de la danza de los tecuanes, que igual, por la danza de los tecuanes, 100% autóctona, o sea, es trabajo libre, siempre nosotros sí le conocemos, incluso cuando vienen maestros de folclore a Catlán a aprender la danza de los tecuanes, siempre les decimos que es libre, es según su interpretación de ellos al ritmo de la música, respetando simplemente los cruzados, avances y la designación del son. Pero te comento, la danza en México se divide en 3 momentos, que es antes de la conquista, durante la conquista y después cambian algunas cosas se adaptan hacia el folclore mexicano. Excelente. Que bien, muy bien, eso está excelente. Ya entendemos un poco más sobre la diversidad cultural mexicana. Voy a pasar rapidito con Honduras, porque sé que Honduras está en la línea, es en Centroamérica. Hay mucha gente por ignorancia muchas veces, y no lo tomen a mal, simplemente es por desconocimiento, pues que piensa que todo Centroamérica es igual, ¿verdad? No. Y pues obviamente no lo es. Incluso las islas, nosotros el Caribe hispano, aunque somos bien parecidos, también somos bastante diferentes. Y pues claro, tiene que ver mucho pues con nuestros ancestros, con quienes estuvieron ahí, quienes fueron a conquistar. Una vez una muchacha en Texas me decía, ¿por qué tu español es diferente al de los mexicanos? Yo le digo, bueno, porque ellos tienen primero que fueron unos
cierto tipo de europeos llegaron allá y en Puerto Rico fueron otros. Y aunque estamos hablando quizás de España porque se refieren a nuestro idioma español, a nosotros nos llegaron mucho lo que son los andaluces y el sur de España, completamente. Y si tú escuchas el sur de España hablando, nos parecemos en muchas de las jergas que usábamos, en muchas maneras de hablar, incluyendo los aos, los diptongos y los gatos. Nosotros tenemos muchos pueblos que son los humacaos, hablamos con la terminación en vocales, no terminación como, ¿verdad? Por ejemplo, decir una palabra bocado, no, pues nosotros decimos un bocado. Y si tú escuchas mucho al sur de España, pues también te oye, es más así como agitanado, no sé. Y bueno, eso es parte de. Y tuvimos una pequeña controversia lingüística entre quién tenía razón y quién no. Y yo le digo, bueno, yo creo que aquí nadie tiene razón y quién no la tiene. Aquí yo creo que hay que ver la historia y de dónde viene y los por qué se mencionan, se dicen las palabras de una manera y ellos de otra. Total, la persona no era ni mexicana ni nada, yo creo que ella era gringa que hablaba español. Así que está bien la pregunta, ¿no? Pero entonces nos pasa con Honduras, ¿verdad? Si vamos a Honduras, en Honduras es totalmente diferente. Y quisiera que Vanessa siga aquí también. Sí, que Vanessa y Don Leo nos expliquen un poquito sobre las etnias que tenemos allá en Honduras. Y la hemos escuchado porque tuvimos unos talleres con grupos garífonas y entonces nos han ido explicando. Pero no son tan solo las garífonas los que viven en los garífonas y los indios, como le dicen, a las personas que son los mulatos también allá, sino tienen muchísimas más. Vamos a ver, ¿qué nos pueden contar ustedes sobre estas regiones y las diferencias culturales entre ellas? Bueno, Mara, ¿me escucha? Sí. Bueno, bien. Figúrate que lastimosamente entré un poco tardío y me disculpo, pero tocaban un tema sobre la influencia africana en los países, más que nada en Centroamérica, supuestamente, pero analizando la situación, yo le podría decir a usted de que la influencia americana, creo que la influencia africana surgió en casi todos los países costeros. Y le digo esto porque años anteriores, aquí en la organización comunitaria UDECO, se hacían talleres de descendientes africanos y tuvimos personas desde Argentina con descendencia africana. Tuvimos gente de Uruguay, descendencia africana, que por cierto, uno de los compañeros habló ahora de Veracruz, también tuvimos unos muchachos de Veracruz de descendencia africana, ¿verdad? Bueno, aquí en Honduras, pues, creo que es más fluente esa era histórica, tanto en Guatemala, en Belice, en Nicaragua en los últimos años, porque Belice casi, quiero decir, a Nicaragua estaba casi perdiendo su creencia garífuna, porque la mayoría de la gente en Bluefield, porque allá se hablaba el inglés, en Bluefield estaban más inclinados a la lengua inglesa, que también fueron uno de los poderíos que estuvieron por estos lados. Pero también tenemos garífunas en Nicaragua. Y como le digo, cuando el compañero dijo ahí de Veracruz, dije yo exactamente, estos muchachos vinieron de Veracruz a tomar esos talleres de seres de descendencia africana. ¿Verdad? Y en lo que respecta a los bailes mexicanos, en verdad que son muy interesantes, porque veo que cada estado pues tiene su forma de interpretar sus ritmos, pero siempre se ve la influencia también española, generalmente en los taconeos y todas esas situaciones, ¿no? Pero es muy interesante, en verdad, porque así yo digo que después de este evento cultural hemos conocido un poco más pues, sobre la influencia de aquellos poderes que vinieron
conquistaron estos países latinos y centroamericanos. Es mi Don Leo, punto de vista. entonces, Latinos aparte y de la herencia garífuna ¿qué otro tipo podemos encontrar, qué otro tipo de etnia podemos encontrar en Honduras? Si me bajan los micrófonos un poquito, o los volúmenes de las computadoras, pues yo digo. Dígame. Sí, ¿qué otras influencias podemos encontrar? Yo sé que, mira, yo cuando viví en Utila, viví en la isla de Utila por 6 meses, trabajé en una escuela, y mi sorpresa fue que yo jamás pensé que era una isla bilingüe, en el aspecto de que sus idiomas central es el inglés, pero obviamente no es el inglés americano, sino es el inglés anglosajón de Inglaterra. Y eso me dio mucha curiosidad al saber que tenían los garífunas. Inglés isleño. También, exacto, tienen su inglés isleño, pero no viene del inglés americano. O sea, la mezcla no fue con Norteamérica, la mezcla fue más antigua, fue con los ingleses de Inglaterra. Bueno, para la redundancia. Pero y tiene su forma única. Entonces también tenemos los garífunas. Es que tiene toda una historia. Su forma única. Entonces también. Perdón, no te entendí, Vanessa, ¿cómo fue? Hello. Tiene toda su historia porque precisamente cuando este desarrollo del inglés que se da en las islas del norte de Honduras viene de los asentamientos que se hicieron en las islas, tanto las islas de San Vicente y posterior las islas de Roatán. Una mezcla de los que venían en los barcos y de los indios que estaban en las islas y de los ingleses que transportaban a los esclavos. Claro, entonces, y hay una parte en Nicaragua cuando se hacen las revoluciones para la libertad de los esclavos, tanto los indígenas como los esclavos negros, posterior a estas revoluciones que se hicieron, la mezcla de las culturas da como origen a los caribeños, que es los que actualmente conocemos como negros creoles. Claro, ¿no? Y también los negros se juntaron con los caribes, con los indios caribes, y ahí es que tienen su formación como tal. Pero es bien interesante. ¿Tienen algún otro? Yo sé que tienen los lencas y otro tipo de etnia. Háblenos un poquito sobre esas otras también que tienen. Vanessa, no te escuchamos. Honduras es un país multiétnico y es multiétnico y estamos ubicados, las etnias están ubicadas geográficamente de la siguiente manera. Los lencas están ubicados en la parte suroccidental del país, que constituyen los departamentos de Tegucigalpa, Tegucigalpa es una ciudad, de La Paz, de Gracias, y así las ciudades de Concepción, La Esperanza, Garita, La Marca, Lepaterique, Comayagua. También están los chortis, que son los descendientes de los mayas, que están ubicados en la parte occidental del país, que son los chortis. También los garífunas, que están ubicados en la parte costera de nuestro territorio, y los misquitos, que están ubicados en la parte costera pero oriental, que es el departamento de Gracias a Dios. También tenemos los pech y los tahuacas, que están ubicados en la parte de Olancho, Gracias a Dios y Colón. Tenemos a los tolupanes, que están ubicados en la parte de Lloro, lo que constituye el Negrito, Arenal, Lloro, y así sucesivamente. Luego estamos los mestizos, que constituimos el 64% de la población territorial de Honduras. Y la cultura mestiza se desarrolla en un ambiente de colonización, porque
al llegar los españoles y luego sus descendientes criollos, la iniciativa principal de esta colonización era la extracción de los materiales del país. Hay una canción que dice, Tegucigalpa es el cerro de plata que el río Grande despierta al pasar. Esta es una canción tradicional hondureña que cuenta la historia de cómo y por qué los asentamientos se empezaron a dar en distintas ciudades del país. Por ejemplo, Tegucigalpa, que se llamaba Teguzgalpa, hubo un pequeño cambio estructural de la palabra, pero no se despegó totalmente de cómo los nativos la llamaban, precisamente para que los nativos se acostumbraran al mestizaje. Y eso pasó con muchas otras palabras que se colonizaron. El lenguaje se colonizó para que los indígenas que habitaban las tierras, principalmente a la llegada de los españoles, se acostumbraran a la colonización. Entonces, según la historia que he leído de cuentos y narraciones de escritores hondureños, la civilización se empieza a dar precisamente por las extracciones que se hacían y el cultivo de la tierra para exportación a la corona española. En la costa, en la zona norte, se da mucho lo que es la agricultura, la plantación de piña, la plantación de bananos y sucesivamente. Conocemos mucho eso, ¿no? Entonces las aperturas de las carreteras se empiezan a dar para el movimiento, para que el movimiento de los carros y los camiones que extraían la materia prima, tanto comestible como mineral, se pudiera desarrollar de forma fluida y llevar las extracciones hasta la zona costera, que era donde se cargaban los barcos y se enviaban hacia su destino, en este caso España. Y Nueva Orleans, que era el punto de llegada de los barcos que transportaban el oro amarillo, que es el banano. Excelente, Vanessa, muchas gracias. Bueno, parece que nuestra querida amiga Mara, el sistema le sacó, pero aquí estamos nosotros pendientes, todavía seguimos en línea algunos de nosotros, y bueno, esperamos que podamos tener de regreso a nuestra querida Mara. Y si no, pues bueno, vamos a seguir platicando. Vanessa, yo tengo una pregunta. ¿Qué tan grande o qué tan fuerte fue la influencia maya hasta Honduras? Bueno, porque sé que en Guatemala fue muy, muy fuerte, en algunos de los países, pero hasta Honduras, ¿qué tan fuerte fue esa influencia de los mayas allá? Pues fíjate que la influencia no fue muy fuerte, quizás en la zona geográfica en la cual se ubicaron, pero hay una característica muy peculiar que nos caracteriza a los hondureños, y es que somos muy celosos con lo que es nuestro, con lo que consideramos nuestro. Entonces, por ejemplo, los lencas son una etnia que desde la colonización han tratado de mantener su cultura muy interiorizada con ellos, y quizás por la discriminación y la xenofobia que se sufrió en su momento, pero ellos incluso temen hablar su lenguaje de forma pública. Claro. Por las burlas. Yo he conocido personas que se han vuelto mis amigas que son descendientes de la etnia lenca y que me comentan que no les gusta hablar en público porque muchas personas se burlan de su lengua. Caso contrario a los garífunas y los misquitos, que ellos tienen una libertad muy bonita en cuanto a su cultura y su lenguaje. Y como te digo, el gobierno actual y los gobiernos no han hecho mucho trabajo en lo que es la globalización nacional de estas culturas, de estas tradiciones. Entonces,
podría decir que la influencia de todas, pero en este caso la de las culturas mayas se ha mantenido muy, muy privada, muy privada. Y claro, si en algún caso, en el caso, el café, sí, el café, el mejor café, uno de los mejores cafés que se cultiva aquí en Honduras, precisamente viene de este sector de Copán. Entonces, creo que esa es una tradición que por esfuerzo interior de las personas que son descendientes de esta cultura, por desarrollo, para incluirse en la sociedad moderna, entonces ellos han extendido su cultivo y lo han, ¿cómo se dice?, expandido en todo el país. Uno de los mejores cafés que se cultiva en Honduras es el de Copán. Y excelente. Bueno, las tradiciones gastronómicas y artesanales también salen de ahí, es muy buena, pinturas, artesanía con barro, etcétera, etcétera, etcétera. Mara, quería agregar algo. Perdón, quería agregar algo. Adelante, Leo. Sí, el compañero hace el cuestionamiento sobre los mayas. Figúrese de que los mayas tienen más visibilidad en Guatemala, ¿verdad? Porque usted llega, usted llega a la área de venta de mercancía, es lo que usted va a ver ahí, la gente maya con su colorido vestimento y todo eso. Y hablan abiertamente su lengua en Guatemala. Aquí, como ya lo dijo Ulloa, todas estas lenguas han sido restringidas o les da pena, como ya se dijo, pero Guatemala sí tiene una influencia bien amplia con la raza maya. Claro. Excelente. Bien, parece que... ¿Alguna otra pregunta? No. Está excelente. Creo que ha sido una charla muy diversa, muy entretenida y bueno, esperamos que parece ser que Mara está de regreso. La tenemos de regreso con nosotros. Excelente. Ay, me disculpan, es que mi teléfono, pues no sé, decidió tomarse un descanso en medio de la charla. Bueno, y siguiendo con este foro, estoy escuchando porque gracias a Dios tengo el Facebook en la computadora puesta y estaba escuchando todo lo que hablaban. Pero tengo una pregunta para don Leo, que no, honestamente no, ahí sí que no sé si la pudieron cubrir o no. Y es en cuestión a las bellas artes y las etnias. ¿Cómo se manejan? ¿Qué comparten en cuanto a arte y a folclore las diferentes etnias? ¿Y qué comparten? Ok. ¿Y qué comparten y qué cosas, perdón, no comparten? O sea, por ejemplo, yo conocí un grupo de miskitos, que es una de las etnias de allá, la cual no querían compartir sus bailes con otras personas que no fueran miskitos porque ellos decían que ese era un baile muy sagrado, eran secretos y pues que no se podían dejar a la luz pública. A lo cual yo contesté y que yo entendía eso, pero que yo entendía que un hondureño tenía el derecho, hondureño punto, sin hablar de etnias, tenía el derecho de conocer parte de lo que también es su cultura, porque quizás no es directamente el linaje, hasta conocer, ¿verdad? Pero, y si de momento, vaya, Vanessa tiene una parte que es misquito y no lo sabe por alguno de esos genes de antaño. O sea, tiene el derecho de conocerlo. O sea, ¿qué comparte? Bueno, yo sinceramente ser un ejemplo. tengo genes garífunas. Sí, porque mi abuelo fue el resultado, el papá de mi mamá, de un negro garífuna y una mujer criolla.
Entonces, no muchas generaciones atrás, yo traigo eso en mi ADN. Por eso tengo rasgos bien así, bien bonitos. Bueno, doctor Leo, cuéntenos. Bueno, figúrate, Mara, bueno, usted que ha estado aquí en Honduras, la tradición nuestra también la tenemos bien forjada. Sin embargo, los bailes, cualquier tipo de baile garífuna, cualquier persona lo puede practicar, menos el sagrado dugud, que es la danza para los ancestros. Eso solamente los garífunas lo tienen que ejecutar. Usted puede estar de observador, pero no se le permite practicar esa danza. Lo que es el punta, el máscaro, el jungujú, eso usted lo puede practicar, menos el dugud, por no pertenecer a la raza garífuna. Ahora le pregunto algo, don Leo, y ahora voy a expandir un poquito porque una de las cosas que queremos en este foro, y nos quedan ya que vaya, unos 15, 20 minutos como más, pero es ahora mismo, yo como puertorriqueña, pues tengo mis ancestros, punto, de cualquier lado, españoles, africanos, etcétera, etcétera, y los taínos, que son mi descendencia nativa. De hecho, la mayoría de los puertorriqueños no lo saben, pero su ADN tiene un gran porcentaje taíno. Salió en unos estudios que hicieron. Bueno, yo tengo derecho a hacer algún baile a mis ancestros. Si yo quisiera adoptar el baile de Go de los garífonas para yo conectar con mis ancestros, africanos, que tal vez sean los mismos suyos, por aquello geográficamente hablando, muy bien pudiéramos ser igual. ¿Pudiera yo a bailar el baile de Go? Bueno, eso, figúrese, como se conoce como santera, hay una santera encargada directamente de ejecutar ese baile. Ahora, si usted como extranjera, vamos a decir, siente las mismas síntomas que el garífuna siente, usted tiene que ir donde esta santera, exponerle sus inquietudes, entonces ella es quien la aconseja y ver cómo se puede trabajar con usted, ¿verdad? Pero hay una santera especialmente designada a esa ejecución de esa danza religiosa. Qué excelente. A la santera en garífuna le decimos bulle. ¿Tu bulle? Bulle. Bulle. Esa es la santera. Entonces, es la que le puede aconsejar pues, cómo puede incorporarse a ese movimiento. Y en México también tenemos estos bailes secretos que no podemos hacer los extranjeros. Es una pregunta. ¿Ah? Es una pregunta a la delegación de Puebla, México, que está aquí completa, y quería saber si tienen algún tipo de baile secreto que no podamos compartir con los demás. Mira, en la danza de los tecuanes, Mara, lo hay, o sea, sí hay como que cosas muy fuertes que solamente un mixteco, un acateco podría ejecutar o saber el significado sobre el ritual que se está haciendo. Nosotros tenemos un ritual que se hace el Día de Muertos, como los amigos de la costa de Guerrero. Igual, para ellos es muy fuertísimo el Día de Muertos. También para nosotros es bastante fuerte en el sentido de que nosotros rendimos homenaje a nuestros viejos, a nuestros huehues, a la gente que estuvo antes de nosotros y que merece todo el respeto. Recordar que en la situación de la danza de los tecuanes hay un suceso muy importante que es la muerte del jaguar, que se lleva cada 2 de noviembre, cada Día de Muertos, se hace afuera o en la explanada del Panteón Municipal de Acatlán, que es el ritual máximo de esta danza. Y no quiere decir que no lo pueda hacer otra persona que sea ajena a Acatlán. Antes, pues,
como dice el maestro Leo, que tiene mucha razón, si sienten ese amor, ese respeto, esa magnificencia para poder interpretarlo y con el respeto que se merece, con mucho gusto. Es algo que incluso la danza, los mismos miembros de la danza, acogen a estas personas que se sienten identificadas con este trabajo, con este ritual que se va a hacer. Y como dice el maestro Leo, que hay santeras, aquí se llaman curanderas, y que igual, te digo, hay una mezcla infinita de la raza africana en nuestro país, porque va a estar más que nada en las zonas costeras donde se puede connotar los rasgos y todo eso, pero la mayoría, ya el mestizaje ha hecho que esta raza pues sea muy bien vista, y sobre todo no excluirla de lo que conlleva la política y la sociedad de nuestro país, porque antes, como decían ustedes, incluso el lenguaje, la acentuación, hablamos español en nuestro país y son diferentes acentuaciones. Algunos les quitamos la S, los costeros le quitamos la R, algunos cantadito, a unos menos cantadito, otros hasta en pausa te lo hablan, otros con otros signos, otros tipo de palabras que reflejan o dicen lo mismo en nuestro lenguaje, y que a veces en algunas entidades pues sí lo toman como que a lo mejor es una falta de respeto porque desconocemos, porque cada región, cada estado tiene su propio el hablar y su forma de interpretar su habla entre su gente. Excelente. Aquí, a nosotros, por ejemplo, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. En Puerto Rico, por ejemplo, nosotros casi todos los bailes siempre los compartimos, lo que a través de las artes dejamos siempre compartimos todo lo que es el folclore, ¿verdad? Aunque tenemos nuestras diferencias, porque por dar un ejemplo, los bailes taínos, que son los indígenas, pues aquí Puerto Rico es bien antiguo en ese aspecto, lleva más de 500 años. Y pues en la masacre a los indígenas, lamentablemente, no tan solo fue matándolos físicamente, sino del cansancio, del trabajo, de la explotación. Y bueno, pues queda bien poco de esa vida taína, aunque hay un grupo de personas que sí se ha dedicado a rescatar todo ese esa mar de información. Es bien interesante porque muchos de nosotros tenemos elementos en nuestra vida diaria y ¿verdad? Y en nuestro arte, que como las maracas, algunas maracas, la madera, los tambores de madera. De hecho, los bailes africanos aquí, nosotros tenemos los tambores, le llamamos bomba, pero no son igual. Y tienen unos elementos que también son nativos, porque recuerda que muchas de las tribus africanas que llegaron son tribus, o sea, son nativos también de su lugar. También tienen esa cuestión con la naturaleza y sus instrumentos de naturaleza, como bien nos había hablado en los talleres que tuvimos sobre los garífuna, que nos hablan sobre el elemento natural, o sea que sus instrumentos son naturales. Igual nosotros tenemos, ahora claro, hay ciertas variantes porque en vez de cuña usamos claves para para afinar el tambor. Y sí, pero sí usamos la maraca, sí usamos el caracol como instrumento musical. Sí utilizamos los cuá, que es a lo que voy, que es un instrumento de dos palitos con un palo grande o un pequeño tamborcillo. Y ahí se toca, eso va junto con la música de nuestros afrodescendencia, pero eso también es un instrumento nativo. O sea, ahí vemos una mezcla. Entonces, obviamente, se va intercalando lo que es la música española ya desde sus inicios. Empieza con la conversión y la mezcla entre los taínos y los españoles. Ya empezamos con esa mezcla y por ahí seguimos, bueno, hasta el sol de hoy. Pero en cuanto a bailes más secretos y cuestión, es más tipo como les pasa la cuestión religiosa. Va más a lo religioso.
Entonces, obviamente, al morir un poco la influencia es la que se enferma, influencia taína, pues obviamente, pues, bueno, tengo derecho a equivocarme. Es que usted dice influencia. Yo que iba a decir, ¿Perdón? no, creí que iba a decir influenza virus, coronavirus. Con el coronavirus de ahora. Bueno, pues esa influencia taína muere, entonces nos queda nada más que la parte más de religión, allá sea africana, junto con los españoles, que viene más el catolicismo, luego viene con los franceses el cristianismo, porque realmente no fueron los ingleses los que trajeron el cristianismo acá, más los americanos cuando llegan. Entonces también nos bombardean con otro tipo de cuestión, pero sí, de la parte de la religión africana se queda y es bastante fuerte en lo que son las 3 islas hispanas del Caribe hispano, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana. Entonces, pues, obviamente, pues es fuerte la influencia de esta religión. Y entonces, un momentito, voy a decirles algo bien importante. Nosotros compartimos todo porque aparte que antes los blancos no bailaban bomba, los bailes de negro no lo bailaban los blancos. La gente de la montaña, tú no veías a ninguno que fuera negrito bailando en los ballets. Eso era algo que era imposible. Pero realmente nos dimos cuenta que el folclore era de todos, porque entonces yo tengo un problema, yo no soy ni blanca ni negra, yo soy trigueña. ¿Y para qué bailo? No puedo bailar nada. No, pero entonces empezamos esta única asimilación folclórica de que todo es de nosotros. Y por eso mi pregunta, vuelvo y recalco, si un hondureño es un hondureño, porque nació en Honduras, del color que sea, puede ser de otro color que no sea blanco, negro ni trigueño, tiene el mismo derecho de aprender, por ejemplo, el baile sagrado garífuna, o es que tiene que compartir la misma creencia religiosa? Bueno, como él le había repetido, Mara, no tiene que ser, si tiene esa influencia interna, se hace una consulta, ¿verdad? Porque mire, yo le voy a contar un caso familiar. Una sobrina mía, supuestamente, la atacaron los ancestros. Ajá. Esta niña la llevaron al pueblo de Limón, Colón. Entonces hicieron el ritual, y no le estoy mintiendo, hicieron el ritual y se escuchaba la voz de esa niña como la voz de un hombre. Y vino ella, agarró de lo que le decimos nosotros un octavo de guaro y se lo tomó como cualquier hombre. Y se hizo ese ritual. La niña hoy en día ya es una muchacha de 20 y pico de años que vive aquí en La Ceiba, pero era mulata, como decimos nosotros, pero sí tenía esa influencia. Ahora, si es una persona extranjera que quiera tal vez llevarse a ese proceso como digo, siempre hay que hacer una consulta con la que le decimos la santera, o sea, la bulle. No se le niega a nadie, pero sí siempre tiene que haber una consulta, ¿verdad? Okay. Y cuando usted habla de la influencia africana, por ejemplo, en todos los tambores y todo, mire, yo le voy a comentar un caso. En una ocasión, hace muchos años, yo llegué a Cape Town, en West África, y llegué a un lugar donde un grupo de tamboristas estaban tocando. Y de curioso, como el ritmo era tan cadencioso, le digo yo a uno de ellos, ¿me permite el tambor? Entonces me senté y me quedaron viendo todos, porque un extranjero tocando tambor africano, y empecé a tocar al ritmo de ellos. Se pararon y todos se vinieron hacia mí, Mara, y me dicen, you African. Yo solamente me reí. Pero como te digo, esa influencia la tenemos aquí en cualquier parte del mundo con esos tambores. ¿Se perdieron? No, don Leo, aquí estamos escuchándole. Sí.
Bueno, bien, pues como les digo yo, son influencias y son creencias que hay que respetarlas, ¿no? Yo creo que algo que nos caracteriza a todos los pueblos latinoamericanos ha sido siempre ese respeto y veneración por las personas mayores, por nuestros ancianos, por nuestra gente que precisamente tiene esa labor o esa tarea de, de preservar todas esas raíces culturales, ¿no? Tal vez en algunos lugares es un santero, puede ser el, el más anciano del pueblo, pero siempre se le ha dado ese lugar y ese respeto. Y creo que más que nada se caracteriza para el tipo de bailes o el tipo de danzas que tienen esa parte ancestral, cultural, que se ha venido preservando, ¿no? Y bueno, creo que eso se da mucho también en algunos lugares de México. No es tanto porque no se permita, sino por dar el respeto a la persona mayor o a la persona que ha sido encargada de resguardar esa tradición, y por eso entonces se le tiene que pedir ese permiso o ganarse ese derecho de poder participar en dicha danza, ¿no? Y creo que eso es algo muy bonito también como parte de nuestra cultura, ¿no? Creo que si algo nos caracteriza también a nosotros como hispanos o como latinoamericanos, es que pues somos muy familiares, ¿no? Y dentro de nuestra cultura, pues siempre respetamos mucho al abuelo, al padre, al más antiguo de nuestra familia, ¿no? Y ya estamos hablando de nuestra familia propia, no estamos hablando de un pueblo, de una nación o de una tribu o de un grupo étnico, ¿no? 2 más 3 igual a... Quería Muy comentar acertado. algo. Amigos, Zenit, muy acertadas. De hecho, aquí en la Mixteca se vive muy fuerte esta situación, donde los viejos son los que, incluso en algunos pueblitos, son los que determinan, aunque haya una autoridad federal o municipal, aquí los señores, los ancianos, son los que todavía mandan y hacen su consejo incluso de su pueblo, y que todavía determinan las festividades, cómo llevarlas a cabo y las costumbres, donde aquí tenemos un pueblo que se llama San Jerónimo Zayacatlán, tenemos un pueblo que se llama Gavino Barrera, y tenemos pueblos cerquitas de Oaxaca. Es lo bonito que tenemos muy pegado el estado de Oaxaca. Tenemos Santa María Yu, tenemos Zapotitlán Palmas, donde estos rituales se llevan a cabo, y la parte municipal, en vez de, no sé, ponerse en el plan de autoridad, no, se complementa con la gente que está en los pueblos y hacen unas festividades hermosísimas de mucha trascendencia y que han pasado de generaciones en generaciones. Claro, los famosos y muy conocidos usos y costumbres de los pueblos, ¿no? Exacto, Así es. exactamente. Qué bueno, voy a hacer un pequeño juego, porque ya estamos al final de este foro que ha sido súper importante. Yo creo que hemos aprendido muchísimo y yo sé que hay más, yo sé que hay mucho más, pero vamos a tener que hacer una parte 2. Pero quiero hacer un pequeño juego con ustedes. Voy a mencionar unas palabras, porque quiero ver qué compartimos como pueblos, como países y como folcloristas también. Y quiero ver que yo sé que don Leo tiene mucho conocimiento también en cuanto a otros estilos, no nada más del garífona, ¿verdad? También del sisique y bueno, entre otras cosas. Y como saben, pues él es actor también. Y yo sé que en todos los países amamos el folclore a raíz y lo expresamos a raíz de cualquier arte. O sea, ya sabemos que Chino es un excelente artesano y tallador. Nosotros le llamamos santero también a los talladores, ya que en los tiempos de antes pues tallaban santos, ¿verdad? Ajá. Bueno, pero más es por la talla de santos, y también le llamábamos santeros a los que tallan santos. Y queda que gracioso porque santeros es para don Leo es la curandera, es la persona que va como el babalao, como la persona, el sacerdote o lo que sea, que está al frente de la parte espiritual, por decirlo así. Y entonces también se le llama El santero a aquel que chamán. talla santos.
¿Perdón? ¿Cómo fue? Mara, Haciendo una semejanza, dije el chamán de santería. El chamán también va. Así que vamos a hacer, voy a decir unas cortitas palabras y entonces quiero que ver, dice que sí y quién dice que no. ¿Ok? Vamos a ver. Empiezo con lo más sencillo. Guitarra. Honduras. Sí, Honduras, México. sí. Y en Honduras también, ¿verdad? Es que casi no escucho. Sí, en Honduras salí sin guitarra. Sí, Honduras también. Ok, muy bien. Vamos a ver. Esta es fácil. Taconeo. México. No. Puerto Rico también tiene guitarra, que conste. Puerto Rico también tiene taconeo. ¿En Honduras? Ah, en Honduras. Ah, el taconeo de Sí, Honduras. sí, creo que sí. En el baile folclórico de figura masculina, sí, creo que lo he visto. No lo recuerdo Esa está muy bien. pendiente, vamos a investigar esa parte. Y en México, obvio, ¿no? Sí, estamos pendientes con eso. Vamos a ver. Otra, el plátano. Sí, No, pero México. el plátano macho, el Claro. verde. claro, Sí, también. Sí, México. Bien. De todas las especies. Puebla. Acá en Honduras, de todas las especies. Ahí no te fallamos. Y aquí también. Aquí también, en México Aquí también. Ok, muy bien. Vamos a ver este otro. Ay, bebida alcohólica prohibida por la ley. Sí, A Sí, veces en sí hay. México, Sí. pero no les hacemos Tenemos caso, ¿verdad? historia, de hecho. Ah. sí. Gato Ok. Monte. ¿Alguna historia de algún fantasma que aparezca en la carretera y se lleve la gente? México. Sí, México. Aquí también. La ¿En Llorona. Honduras? La Llorona, la La sucia. Llorona. La sucia, La tienen sucia, allá la la sucia, Llorona. ¿verdad? Sí, es la misma. Nosotros tenemos una, De la otra pero forma. es sin nombre. Ella aparece y pues se aparece y te monta en tu carro y todo, es un lío. Ok, vamos a ver esta. El chupacabras. México. Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Y en Honduras lo tienen también. No, solo en Puerto Rico. Oh, en México también lo tenemos. Eso es algo que nos une a México y a Puerto Rico muy Sí. intensamente. Y yo creo que se los vamos a llevar a Honduras un día de estos. Sí, para que conozcan. ¿no? Sí, claro, tenemos que estar unidos por todo. Claro. Pero espero que no chupen las cabras. Espero que no chupen las cabras. Bueno, y vamos No, a ver. pero Arroz acá en con Honduras habichuela. también tenemos chupacabra. Ya ven. Ajá. También Sí, hay, Vanessa. acá tenemos el arroz con frijoles. Arroz con habichuela, lo único Sí, que le arroz dicen y frijoles. allá, ¿eh? Moros y cristianos. También. Exacto. Sí, Tacos. habichuela y frijoles es lo mismo, solo que creo que el color diferente. Claro, acá Exacto. tenemos tacos. Tacos Claro. también. México, obviamente, y Puerto Rico tiene sus tacos De boricuas una con especie- papa adentro, papa majada adentro. Mira, ven que es más lo que nos Mana, une que lo de que nos hecho, es desune. variada la gastronomía en este caso. Los tacos Porque la árabes en influencia viene Puebla. de parte de los italianos. Exacto. Y por último, Sancocho. el COVID. El sancocho. El COVID nos une a todos. Alca. No, eso es Sin duda. No, por último, ajá. a nivel mundial. Es que casi no escucho, por eso que estoy pegándome el teléfono. Sancocho. Audífono. El sancocho, si hubiera un colombiano aquí, estoy segurita que decía que sí, porque los colombianos compartimos el sancocho. No sé si hay otro país que tenga sancocho. ¿Tienen sancocho ustedes? No, aquí en Honduras es tapado.
estampado. Sí, el sancocho. Tapado. Y en México, Tapado, Sí, como tapar algo. conoce a todo lo que va acompañado con huevo. Aquí en la región mixteca todo lo que lleva huevo es sancocho. ¿puedes repetirlo un poquito? Porque no te escuché. Aquí en México, bueno, en la parte de la mixteca, todo lo que va acompañado de huevos o blanquillos se llama sancocho. Puede ser huevos al gusto, ya el mexicano le agrega frijoles, le agrega jamón, salchicha, a eso nosotros le conocemos como sancocho. En Puerto Qué Rico, interesante. Nosotros No, le decimos sancocho, es una sopa. en Honduras, ¿Perdón? una sopa, correcto. De pescado. Es una sopa Una con sopa de res, pero pescado. tiene verduras y raíces. ah, Ajá, correcto. Maestra Mara, Bueno, eso para que maestra. vean que sí compartimos muchísimas cosas y que siempre somos pueblos hermanos. Les prometo que este Sí. no va a ser el definitivamente el último foro. Ya nos tenemos que ir porque ya pasó más de la hora. Pero definitivamente gracias a Gabriel y Maestra, ya nada más un último comentario. Sí, Hace rato claro. hace rato que usted mencionaba sobre Ahí los quieren hablar. tambores. Yo, Gloria, hace rato que mencionaba sobre los tambores. Acá en México se toca una danza precolombina con una especie de tambor que se llama huehuetl y también con un teponazli, que es un instrumento de madera y que también De viento. no, es de percusión, es un Ya. instrumento de percusión. Y también, Ok. pues el tambor es igual, de percusión, es de cuero, bueno, de madera con piel de animal. Muy cierto, porque Quiero que sepan una cosa, los tambores como nos conocemos con el cuero de chivo y eso, realmente vinieron, son después de la conquista, porque por lo menos aquí en la isla de Puerto Rico no habían animales de ganado de esa índole. Eso lo trajeron los españoles. Así que realmente, y obviamente los africanos también. Mira qué interesante, qué bonito es todo. Estoy muy feliz de que hayamos compartido este rato y yo estoy segura que no va a ser el último. Vamos entonces a darnos las gracias y a darle las gracias a aquellos que nos están viendo y los que nos van a ver y nos van a escuchar en el podcast de Viva la Cultura de Show y sobre todo que se queden aquí viendo el programa aquí en la página del Festival Renace. Compartan, esto es para todos, esto no es nada más que para unos cuantos, la cultura es del mundo. Le doy las gracias a Zenith, a Chino, a Don Leo, a Vanessa, le doy las gracias a Chino, a Gabriel, que ha estado calladito, pero a Gabriel le tengo una sorpresita, porque quiero abundar más y a Chino y a Zenith, bueno, a los mexicanos, quiero hacer un programa, ya que tuvimos unos talleres de Honduras y tenemos otro el martes de Sique, porque no se pudo, el martes pasado fue pura punta y puro baile garífuna, estuvo buenísimo, pero quiero hacer uno especial con la gente de México que nos está apoyando muchísimo y quiero que la gente vea mucho más de lo que solamente es jarabe tapatío y entre otras cosas. Así que estoy Claro muy que feliz, sí. Gracias a todos por estar aquí, nos vemos luego. Dios los bendiga. Chao, chao y gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Buenas noches. Saludos Hasta desde luego. Puebla. Bye. Gracias. Bye.